¿Te acuerdas de mí? Yo te compré el carro y me encontré con esto. Buenas tardes, estamos bienvenidos a este diálogo libre que se transmite por prensalibre.com. En esta oportunidad tenemos la visita del diputado José Fernández Chanal del Partido Patriota, subjefe de la bancada del Partido Patriota, y el analista político, el politólogo Cristian Castillo, y nos acompaña también Bill Barreto. Vamos a hablar de un tema candente hasta el día de ayer, que fue la ley anticorrupción, que era ley penal contra el enriquecimiento ilícito, y de repente también dentro de los cambios ahora se llama simplemente ley contra la corrupción. Y el otro tema que está pendiente, si llega la próxima semana, es el de las reformas constitucionales. Bienvenidos a este diálogo libre. Diputado, comenzamos con usted. ¿Por qué tardó tanto para aprobarse esta ley? ¿Qué ocurrió y que de repente, de un momento a otro, ¡pum!, se aprobó? Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Creo yo de que más que tardar, hay que hacer un poquito de la historia, digamos, de cómo concibe esta séptima legislatura esta ley. En su momento, esta se presenta y se envía a la Comisión de Legislación de Puntos Constitucionales. Nosotros, luego de eso, se empieza a conocer en el Pleno, y llegando al artículo 26, se decide retirar por dudas que habían de varios diputados de la agenda, y se envía a una comisión creada por parte del Congreso para que le hiciera pues el análisis respectivo. Es así que al terminar el análisis, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nuevamente la trae a la instancia de jefes de bloques, y pues posteriormente el presidente del Congreso solicita a jefes de bloque, quienes por unanimidad deciden que es el momento correcto para poder trasladarla nuevamente al Pleno, y con enmiendas pues esta vez legibles, porque se acordarán el famoso incidente que se habían presentado enmiendas que nadie sabía quién las había firmado. Fue parte del truco para aprobarse, además de una cuestión inédita, de que nunca había ocurrido que una ley, estando ya en plena aprobación en el Pleno, fuera sacada del Pleno. Sí, digamos, en este caso yo no lo llamaría truco, sino que simplemente el Pleno en sí pues tuvo duda acerca de quién había presentado las enmiendas, deciden regresarla, y en este momento creo yo de que se da la coyuntura necesaria como para aprobarla, y pues realmente como yo lo podría decir, una victoria para el pueblo de Guatemala en sí, porque pues fue una ley que no solo esta legislatura la tuvieron varias legislaturas, y pues hubo el aplomo, creo yo, en esta de tomar la decisión de aprobarla. Sin embargo, no había antecedentes de una ocasión en la cual estuviéramos en una aprobación en tercera lectura de una ley y se suspendiera. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y como les decía, les hacía un poquito la historia, porque la pregunta era, o sea, ¿por qué nos tardamos tanto? Sí. ¿Por qué fue yo creo que fueron muchas dudas que se fueron disipando a lo largo de este periodo, y pues en este momento se da la coyuntura necesaria, y pues gracias al apoyo de 120 diputados pues se toma la decisión de aprobarla en un momento que creo que es importante para Guatemala, porque creo yo que es necesario que los guatemaltecos tengan claros y que se está enviando un mensaje de que nosotros estamos trabajando en sí, de que el tema de corrupción pues acabe en este país. Ya es una generación nueva la que tiene que decidir, y pues yo creo que es una buena herramienta que se le está dotando al Ministerio Público, a la Contraloría de Cuentas. Licenciado Castillo, hubo bastante, bueno, nosotros lo reflejamos hoy en la edición de Prensa Libre Impresa, que hubo satisfacción en el gobierno, en la bancada oficial, en sus aliados, bloques, digamos, de oposición que se manifestaron, bueno, que dieron algún apoyo, que pedían algunas condiciones más, y líder, que fue el que, aunque votó a favor en un momento, algunos diputados, también pedía un tema en particular. Pero la pregunta concreta es, ¿hay suficiente satisfacción? Incluso, como decía el diputado ahora, ¿es suficientemente buena la ley esta contra la corrupción para evitar ese flagelo en el país?
Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera de pronto retomar palabras del señor diputado en la medida que el camino para construir la transparencia en Guatemala es largo y es un poco ajetreado. Ya asistimos a 10 años de debate sobre el tema de la ley contra el enriquecimiento ilícito. Y ahora yo creo que queda de frente unas 10 leyes más que deberán ser impulsadas dentro del mismo legislativo para poder fortalecer este procedimiento, este proceso. ¿Significa que en este momento no es suficiente esta ley? No es suficiente, digamos, es un primer peldaño en la búsqueda de la transparencia en el país, en el Estado, en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, hay cosas que en alguna medida la misma discusión fue revelando para la cual no había consenso político. El tema, por ejemplo, del tráfico de influencias fue un tema que generó mucha controversia dentro del debate de los diputados y me parece que es uno de los temas que debiera en alguna medida reforzarse desde otros marcos normativos. Yo lo que creo es que la ley que ya fue aprobada es un primer peldaño. Tenemos unos 10 peldaños más para, en alguna medida, darle a la institucionalidad pública instrumentos suficientes para hacer la persecución de aquellos que utilicen los recursos públicos para el enriquecimiento, ya sea de particulares o de corporaciones. Pero los particulares, precisamente, perdón, era lo que decía en algún momento, que reclamaba la bancada líder ayer, en el sentido que no se incluyó, y que ustedes tenían mayoría en ello, no se incluyó el enriquecimiento por evasión fiscal. ¿Por qué no se incluyó, diputado? Yo creo que hay que conocer el origen, digamos, de la ley, y creo que nosotros en función de eso nos basamos. Esta ley iba dirigida a la administración pública y pues nosotros consideramos que el tema de evasión fiscal ya está normado y está tipificado en el Código Penal. Entonces nosotros creímos de que no teníamos nosotros por qué estar mezclando. La ley estaba construida para que el funcionario y el administrador público tuviera claro de que iba a existir una normativa que lo iba a poder a él perseguir, y hasta se hizo la enmienda 5 años después de que dejara su cargo, y que iba a tener él esa constancia y esa persecución si él no cumplía con sus funciones. Entonces creo yo de que existía una normativa, no fue que no se quisiera incluir, simplemente consideramos en ese momento, en una enmienda que presenta el partido líder a la 1 hora que había transcurrido el debate acerca de la ley, consideramos que no era necesario nosotros estar mezclando cuando no tenía el consenso necesario. Sin embargo, por ejemplo, en tráfico de influencias ya se estaba persiguiendo, digamos, a particulares, y sí se podría sancionar a particulares. Así es. A semejanza de como se estaba buscando en esta iniciativa de líder, para que también fueran perseguidos particulares por enriquecimiento ilícito. Totalmente. Entonces, ¿por qué no entonces incorporarlo? El tema de evasión fiscal, que es tan sensible en el país, ¿no? Sí, nosotros, tanto como el contrabando. Sí, nosotros estamos conscientes, pero como le digo, nosotros el fin primordial de la ley era trabajar el tema de administración pública, y en el caso de particulares está conexado a una actividad que podrían realizar a través de un contubenio que podrían tener con un funcionario público. En el caso de la evasión fiscal está debidamente tipificado, y creemos nosotros de que tendrá que ser en otra normativa que se pueda tocar. Nosotros hemos hecho esfuerzos, y lo hicimos al principio en el tema de la ley tributaria, en función de que nosotros podamos conseguir mayores recursos, pero en este caso nosotros tenemos que tener claros que el mayor flagelo que le está atravesando a la administración pública es el tema de corrupción, y nosotros con esta ley pues le estamos dando las herramientas necesarias a el Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas para poder realizar su trabajo. ¿De ocasión pudo haber aprovechado esta coyuntura para haber incluido ese tema, por ejemplo? Evidentemente, digamos, el tema de la corrupción está teniendo como múltiples aristas. El tema de la evasión fiscal es un tema que se ha venido debatiendo por ya largo periodo en el Estado guatemalteco, y no se ha logrado el consenso político para darle al Estado los suficientes instrumentos para la persecución de ese delito. ¿Será falta de consenso o que no se puede romper el bloque de presiones? Básicamente los consensos van construidos a partir de intereses, digamos, y esos intereses en gran medida no han permitido, digamos, que hayan instrumentos efectivos para la persecución de ese delito que ya está tipificado. Sin embargo, hay otro elemento que no se ha discutido y creo que era el momento adecuado, que es cómo el Estado se ha venido convirtiendo en una fuente de acumulación.
los capitales emergentes lícitos, por ejemplo, que ven en el Estado la posibilidad de establecer vínculos comerciales muy positivos. Ese tema, digamos, es un tema que no entró al debate, sin embargo, es un tema que es fundamental poder normarlo y regularlo, en la medida que se ha ido convirtiendo también en una fuente de corrupción. Es decir, la corrupción necesita dos actores fundamentales: un corruptor desde fuera del Estado, que ve en el Estado la posibilidad de ampliar su rango de influencia y el control sobre recursos, y alguien que dentro del mismo Estado permite que el hecho se consume. Ese tema yo creo que en el debate no ha sido abordado a cabalidad. Sin embargo, consideramos que el posicionamiento de la sociedad civil ha logrado éxitos, y la ley fue uno de los primeros éxitos. Deberá seguir el debate y deberá seguir el acompañamiento de la sociedad civil. Bueno, pareciera que este fue uno de los temas que no se profundizó ahora en el análisis, creo, sobre el origen precisamente de la corrupción. Pero bueno, vamos a continuar con este debate en el siguiente segmento. Vamos ahora a una leve pausa. Estamos en este diálogo libre hablando sobre la recién aprobada ley contra la corrupción con el diputado José Fernández Chanal y el politólogo Cristian Castillo. Vamos a una pausa. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Buenas tardes, estamos en este diálogo libre. Gracias por su preferencia con el diputado José Fernández Chanal y el politólogo Cristian Castillo. Nos quedamos en el segmento anterior viendo el porqué de esto, sí, las ventajas de la ley contra la corrupción. Nos queda una duda. Se hablaba de que faltan todavía, por lo menos hablaba usted, licenciado Castillo, sobre las otras leyes que faltan para fortalecer la ley contra la corrupción. Ahora la pregunta, este es el segmento, digamos, del marco legal. ¿Qué pasa con lo formal, con las instituciones encargadas de aplicar estas normativas? Diputado, ¿qué van a hacer con la Contraloría General de Cuentas? Bueno, yo creo que en este caso nosotros como Congreso tenemos que ser bastante responsables en la siguiente situación. Nosotros legislamos y legislamos en función de que tanto la Contraloría como el Ministerio Público tuviera herramientas para poder perseguir, en este caso, a los corruptos, para ponerles un nombre real. Pero también nosotros tenemos la obligación de fiscalizar de que se esté haciendo de una forma independiente, que se esté haciendo de una forma seria, que se esté dando cumplimiento a estas normativas. Sin embargo, creo yo de que la Contraloría General de Cuentas tiene que ser y tiene que asumir su rol como le corresponde ante la población de Guatemala. Y nosotros en este caso también haceríamos un llamado. La sociedad civil le dé un acompañamiento a la ley contra la corrupción. Hay que darle un acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas para ver que efectivamente también esté realizando su trabajo con las herramientas e instrumentos que ya tiene en este momento. ¿Reformas a la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas se han contemplado? ¿Alguna iniciativa que hay un proyecto, sin embargo yo creo que no con crear en este momento más atribuciones a la Contraloría General de Cuentas, nosotros lograríamos una mejor Contraloría. Nosotros estamos planteando una reforma seria que viene dentro de las reformas constitucionales a la Contraloría General de Cuentas, en el cual nosotros le queremos generar independencia económica a través de un situado constitucional mucho más fuerte, y al mismo tiempo también nosotros queremos crearle un consejo que le dé acompañamiento y le dé seguimiento a las acciones que está realizando la Contraloría. Entonces, digamos, como bancada oficial, nosotros nos iríamos por esa norma. Hay muchos cambios que se tienen que hacer de forma estructural y que no se hacen a través de leyes ordinarias, sino que a través de una ley constitucional, para que tenga el peso y que nosotros realmente podamos poder
visualizar que se están haciendo las cosas de una forma correcta. En ese sentido se le estaría dando o se le estaría fortaleciendo financieramente, pero se le estaría restando independencia de acción al crear un consejo consultivo por ¿Es el encima. caso esto, licenciado? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Efectivamente, en el debate, digamos, del planteamiento que se hace a través de la reforma constitucional en esa materia en particular, sí hay una percepción de que el tema de los situados constitucionales, si bien fortalecen, digamos, la independencia financiera o fortalecen la estructura financiera, sí genera un vínculo de negociación política con el Congreso, La dependencia. de las instituciones que reciben ese situado constitucional. Y por otro lado, también preocupa en alguna medida la integración del Consejo que estaría por encima del Contralor, en función de que se vinculan dos esferas que tienen objetivos distintos. Por un lado, la esfera privada, de predominantemente empresarios, que la visión es el lucro, digamos, el obtener la ganancia, y por otro lado, instituciones públicas cuyo fin último es el bien común. Cómo llegar a acuerdos dentro de un consejo que al final va a dictar los lineamientos de cómo se aplica la Contraloría. Ese tema ha sido analizado en diferentes espacios, digamos, como una posible pérdida de autonomía y en alguna medida también una pérdida de la naturaleza misma de la Contraloría. También habría que ver, por otro lado, el tema del Ministerio Público, que también va a tener un papel muy importante de aquí en adelante con la persecución de aquellos funcionarios públicos que se presten a actos de corrupción. A propósito, también a eso se nos quedaba un tema de la anterior de la ley contra la corrupción, que en la propuesta original se mencionaba penas de multas y hasta pena, creo que 2 años de cárcel, de prisión, por aquel funcionario que no entregara su estado patrimonial. Sin embargo, en las reformas, en las enmiendas de última hora se eliminó y se deja nada. Bueno, 2 salarios mínimos, ¿no? Que, o sea, incluso tenemos ahora, eso por un lado, y lo segundo, para completarle la pregunta, es ¿cómo puede ser operativa una Contraloría cuando ahora mismo sabemos que hay al menos un caso de un funcionario que no entregó no tiene finiquito y está trabajando? Bueno, digamos, yo creo que en este caso hay que ser bastante claros, digamos. En el caso de los estados patrimoniales, yo creo que es totalmente de acuerdo. La enmienda se hace en consenso con todos los jefes de bloque. Fue una enmienda presentada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero tenía un objetivo claro. Estamos totalmente de acuerdo cuando son funcionarios pues, que tienen una acción y tienen una predominancia a nivel institucional grande, pero en el caso de gerentes, secretarias que iban a poder ser penados con cárcel, hacía de una vez de entrada decirle a todo guatemalteco, ese era un mensaje claro, que quiera participar, que un simple descuido en la administración pública era equivalente a cárcel, y fue un poco en torno a lo que se llevó el debate a lo interno, y por eso se hace la enmienda. No por eso se le está quitando en ningún momento dientes a esta ley, y de una forma bastante, porque aquí nosotros tenemos que ir sobre el que roba, sobre el que malversa, con el que utiliza testaferros, con quien crea estructuras criminales para poder agenciarse de fondos del Estado. Yo creo que ese es el enfoque y por el cual nosotros nos tenemos que ir. Ahora, en la segunda parte yo tengo que ser bastante claro, la Contraloría General de Cuentas actualmente, sin esta ley, cuenta con todas las herramientas para poder hacer su trabajo. Esto es un adyacente para poder hacer su trabajo. En el caso de la persona que en este momento dice usted que no tiene finiquito, que creo que es el interventor de migración, la Contraloría en su momento tendrá que hacer su trabajo y trabajarlo de una forma independiente. Pero digamos, sería más bien una decisión del presidente de la República, decir, bueno, señor, puede apartarse usted mientras tiene su finiquito. Yo creo que en su momento el presidente fue bastante claro, no de una forma legal, sino que de una forma moral. Decidió que todos los funcionarios iban a tener su finiquito. Será una decisión de él que él continúe, ¿verdad? Creo yo de que eso estaba en... Si usted fuera el presidente, ¿qué haría? Si yo fuera el presidente, no lo dejaría estar. En ese momento yo no lo dejaría estar. Pero, pues, lógicamente, como le digo, hay una explicación de que finiquito va en camino, ¿verdad? ¿La Secretaría de Transparencia debería desaparecer?
que no haya choque de funciones, como, bueno, en realidad tuvo algún momento ahí como que 2, 3 casos, después como que ha desaparecido, ¿no? Yo creo que el gran reto ahorita es articular. La ley va a exigir articular a una serie de organismos de Estado que le den la viabilidad a la ley. La Secretaría juega un papel más político, creo, que un papel de persecución o de señalamiento, aunque en algunos casos ya lo hizo. El reto ahorita, me parece, es la articulación de los órganos de Estado para darle una mejor aplicación a la ley y también para que cada uno de los órganos cumpla su función, porque si no se estarían suplantando funciones, en este caso desde una instancia que está directamente vinculada al Ejecutivo. Una articulación ahí importante sería tal vez la declaración jurada patrimonial, que es de alguna manera vista por la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Eso quedó normado. Sin embargo, esto tiene que vincularse también a enriquecimiento ilícito, porque una de las formas, digamos, donde se podría demostrar el enriquecimiento es a través de la declaración jurada patrimonial. Y eso, eso, digamos, está normado dentro de la ley de enriquecimiento ilícito. Es claro de que el funcionario que presenta su declaración patrimonial y entró con un carro y sale con 5 carros y 2 casas, definitivamente utilizó un mal recurso si no tiene qué forma probarlo y tiene que aplicarse la ley anticorrupción y enriquecimiento ilícito. O sea, sí hay una vinculación. Yo creo que ese era el espíritu de la ley y está normado entre los artículos presentados. Vamos a la última pausa de este segmento. Hemos estado hablando sobre el tema precisamente de la ley contra la corrupción. Se nos ha quedado al margen lo de las reformas constitucionales, que de hecho es otro tema de discusión. Vamos a la última pausa. Estamos con el diputado José Fernández Chenal y el politólogo Cristian Castillo. Volvemos a nosotros. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Vamos a ampliar un segmento más de esta entrevista con ustedes en esta tarde, este diálogo libre sobre la ley contra la corrupción y las reformas constitucionales. Para no dejar volando el tema anterior, Bill tenía una pregunta ahí sobre la corrupción. Sí, era sobre la declaración jurada patrimonial. De alguna manera se estipula y que va a haber una pena, en este caso una sanción, ya no prisión, ya no cárcel, por falsedad en la declaración jurada patrimonial. Sin embargo, ¿no sería mejor, digamos que un funcionario no podría apelar mejor a pagar una multa antes que a someterse a una investigación que podría demostrar su enriquecimiento ilícito? ¿No hay ahí una falencia? No, yo creo que en este caso nosotros estamos claros de que pues la ley misma dice que si el funcionario pues no presenta su declaración patrimonial, pues va a tener una pena, pero eso no desvincula que si el funcionario malversó fondos o vaya a tener y vaya a ser aplicable el resto de artículos. Creo yo de que nosotros dejamos claros y digamos la ley anticorrupción, y por eso es que todo el mundo está y se puede sentir como que fue una victoria para Guatemala. Bien lo decía Cristian, es el primer peldaño de muchas cosas que faltan por hacer. Nosotros hicimos luego de casi 11 años dentro de esta legislatura, es una cosa histórica en tomar la decisión de poder entrar a conocer el tema de corrupción de una forma pues, de frente, clara. Nos van a quedar un montón de cosas y creo que va a ser el mismo camino y la misma dinámica y el acompañamiento que le dé tanto la sociedad guatemalteca a través de una auditoría social pura, que nos vaya diciendo qué herramientas hay que ir mejorando o dotando, ¿verdad? Tenemos un par de preguntas aquí de redes sociales relacionadas con el tema, y se menciona si no son bajas las penas de prisión. 10 años es la máxima pena. ¿No se analizó más esto? Yo creo que nosotros estamos ya a hablar de 10 años, creo que es preferible a pagar, ¿cuánto fue? 100 quetzales, 200 quetzales por los 82 millones de quetzales que desaparecieron
del Congreso. Pero también estamos buscando que sea disuasivo. Por ejemplo, si alguien vuelve a robarse 82 millones de donde sea, o 10 millones, y le dan 10 años de cárcel, de esos va a purgar 7 años y se queda con la plata. Bueno, descontándole al abogado. Yo creería de que aquí hay que mandar que el mensaje está bastante claro. El funcionario que trabaje de hoy en adelante en la administración pública y no haga bien su trabajo va a ir a la cárcel. Y es algo que en Guatemala no se soñaba que fuera a suceder, porque lo regular, hay un dicho que es hasta feo, que contaban las viejas generaciones de políticos, dice que la vergüenza pasa, pero el pisto se queda en casa. Y creo yo que eso le tiene que acabar, y el Congreso, con 90 nuevos diputados, y más los 158 que lo entregan, y 120 tomaron la decisión de decirle al pueblo de Guatemala, esto tiene que acabar. Ya nosotros queremos de una forma clara de que el guatemalteco tenga visto que el político que se mete a ser corrupto va a ir a parar preso. Y creo que ese es un buen mensaje y una forma de arrancar. Sobre la discusión que ha habido en las 2 últimas semanas, 2 temas importantes: el presupuesto, que pasó de golpe, y luego la ley contra la corrupción. El siguiente tema va a ser las reformas constitucionales, pese a que ha habido cuestionamiento, rechazo de algunos sectores, de otros mucho más. ¿Qué va a ocurrir, diputado? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar claros de que el presupuesto que se aprobó la semana pasada, que pues para muchos está generando duda, pues es un presupuesto que tiene que ser auditado por parte de la sociedad guatemalteca. Creo que nosotros estamos claros de que si nosotros estamos haciendo algo que no sucedía anteriormente, y creo que digamos son como que los espacios que nosotros decimos, bueno, vamos pasito a pasito, pero trabajando en pro de la transparencia. Uno, por primera vez se sabe entre el Ministerio de Desarrollo Social, los programas sociales, a dónde van a parar, dónde está la plata, y son auditables, cosa que no sucedía con anterioridad. Hay temas que son bastante claros, en el cual nosotros estamos fortaleciendo el tema de seguridad y justicia, como es el caso del organismo judicial y en el caso del Ministerio Público. Y así como habrá muchos temas, pero creo que tiene que ser la sociedad civil, con todas las herramientas que nos proveen, por los mismos diputados que tendrán que fiscalizar y ver que este gobierno está tratando de hacer las cosas de una forma transparente y proveyendo de herramientas para que no pueda haber algún tipo de mala utilización de los recursos. Entonces creo que para nosotros, más que decir que fue polémico, para nosotros estamos claros de decir que estamos a las órdenes para que ese presupuesto se pueda ver. Se acabaron las negociaciones bajo la mesa, como dicen. Dentro del Congreso, ese presupuesto está para que todo el mundo lo pueda ver y discutir, y van a ver ustedes de que en función de eso nosotros estamos trabajando. ¿Considera, licenciado, que van a darle la misma fuerza para las reformas constitucionales? Bueno, es un tema que ha considerado prioritario el gobierno, aunque el fondo no pareciera que sea eso, ¿no? Yo, con el debido respeto al señor diputado y a los congresistas, una preocupación que hay, que es muy evidente, es que la toma de decisiones se está pasando de los espacios institucionales, es decir, del espacio de negociación y debate que es el Pleno, hacia espacios extrainstitucionales donde realmente se definen las mayorías de los temas que le interesan, predominantemente pareciera al Ejecutivo. Digamos, hemos visto cómo el Congreso ha aprobado, el primer mes aprobó 10 leyes importantes y leyes que realmente aportan al país. Luego la misma votación del Procurador fue muy emblemática, digamos, de cómo logra una mayoría. Vemos cómo pasa de aceleradamente el presupuesto. La preocupación es que los consensos para temas tan trascendentales no se hagan dentro de la discusión del Pleno, sino que se den en espacios extrainstitucionales que en alguna medida le quitan a la auditoría social la posibilidad de identificar cuáles son los acuerdos de fondo. Porque lo que vemos en las votaciones y lo que vemos en las leyes aprobadas es ya el punto final, que es el consenso. Preocuparía, digamos, que se aprueben las reformas constitucionales sin llevarlo a más debate. Ha habido poco debate, y el debate que se ha generado ha manifestado falencias en el proyecto que se conoce de los 35 artículos, y hace falta mucho la discusión en el interior de la República.
Esto creo que es fundamental. No podemos aplicar cambios a la norma máxima de nuestro Estado si la misma gente que va a ser objeto de aplicación de la norma no la conoce. Y sobre todo porque esa norma después va a llegar a una consulta popular que va a obligar a tener un criterio y tener un posicionamiento de cara a votar por el sí o por el no. Nos parece que eso en alguna medida es fundamental, ampliar los espacios de debate, de negociación, y que la negociación sea más dentro del espacio institucional. Yo creo que uno de esos espacios de debate debería ser la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y de hecho no se ha reunido en los últimos 25 días. De esta comisión se espera además la opinión favorable o desfavorable sobre la reforma. ¿Existen, digamos, ya los acuerdos como para lograr los 11 votos que se requerirían para su opinión favorable de la reforma constitucional? Yo creo que hay que desde la perspectiva del Congreso, nosotros lo miramos de la siguiente forma. Todas las leyes que han pasado por el Congreso han sucedido porque han pasado a través de la instancia de jefes de bloque, que es quienes son las que las llevan al Pleno, y en función de que lo que llegue al Pleno es porque tiene el consenso necesario de poder pasar si se decidió en la instancia de jefes de bloque, tal cual fue la ley anticorrupción. En el caso de las reformas constitucionales, hubo un acuerdo, y hay que aclarar para regresar, la comisión era integrada por 15 miembros. En la instancia de jefes de bloque deciden ampliarla a una comisión de 21, en el cual estuvieran representados todos los partidos políticos, y hasta así todo el mundo entra a participar. Dentro de eso se recibe, y hay que aclarar algo, cuando se dice no se ha tenido el suficiente tiempo para consensuar, y digamos en una opinión muy personal, 3 meses el Ejecutivo lo plantea con las diferentes instancias, hablan con empresarios, hablan con asociaciones campesinas, hablan con las universidades, hablan con el Eje4, hablan con las diferentes instancias. Pero son los sectores que han manifestado... Totalmente de acuerdo. Y nosotros rechazo. Y nosotros en este caso, pues, respetamos su derecho a disentir. Y el Ejecutivo lo hace, y entramos de una gran cantidad de artículos a bajar a 35 y 4 artículos transitorios. 3 meses. La ley entra al Congreso el 26 de agosto. El 4 de septiembre lo conoce ya la dirección legislativa y está al alcance de todos los diputados. Hay que recordar que, y eso es uno de los cambios en los que nosotros estamos proponiendo, hay 158 diputados representantes de los 22 departamentos. Ellos tienen que ser, y tiene que haber una responsabilidad por parte de los diputados para poder decir, miren, estos son los cambios que le quieren hacer a la máxima ley que tiene el país. ¿Qué sucede? Todo el mundo está esperando que la Comisión de Legislación haga el trabajo cuando está en la obligación cada diputado de poder presentarlo. Y en función de eso, ¿qué se decía en la comisión? Vamos a hacer 4 foros de en los diferentes aspectos, e invitar para que participen dentro de la ciudad. Por solicitud de un diputado miembro de la comisión, dice, mire, queremos hacer foros en los departamentos. Perfecto, hágalos. No hay ningún problema. Tomando en cuenta esos foros, si se pasara antes vamos a continuar con el debate tenemos que hacer la última pausa de ya que nos alargaron unos minutos más, y volvemos con el tema ahora ya de las reformas constitucionales, con esto que se está encendiendo más. Gracias. Estamos aquí con el diputado José Fernández Chenal y con el politólogo Cristian Castillo. Yo por eso venía. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Buenas tardes, estamos en el último segmento de este diálogo libre con el diputado José Fernández Chenal y el politólogo Cristian Castillo. Nos habíamos quedado con una pregunta de Vila ahí que le cortamos sobre el tema de las reformas constitucionales. Vamos. Faltan aún 9 foros
programados para realizarse en la provincia. ¿No van a esperar que se realicen estos foros para que se pronuncie la sociedad sobre la reforma constitucional antes de que se lleve al Pleno? Yo creo que vuelvo a recalcar la situación. Los foros, y en su momento lo hemos dicho nosotros, los foros para nosotros son súper importantes que se realicen. Es bueno que haya participación de parte de la sociedad civil. Va a ser la instancia de jefes de bloques quienes decidan en su momento si va a llegarse esta instancia a la reforma. Y hay que recordar cuál es el proceso que tiene hacerle cambios a la Constitución. Primero, necesitamos nosotros los 105 votos, no porque sea para pasar de urgencia, simplemente porque se necesita mayoría por ser una ley constitucional, y posteriormente pues nosotros, no seremos nosotros, sino que será el pueblo de Guatemala decide si sucede o no sucede. Aquí hay que hacer una historia, y nosotros estamos muy claros. Así como la ley de corrupción, los guatemaltecos de esta nueva generación necesitamos hacer cambios profundos. El último cambio que existió a la Constitución se realizó en 1993 y aprobaron en el 94. Luego hubo una intentona en el 99, y a nosotros, a esta generación que podríamos decir la generación que viene después de los acuerdos de paz, a conocer de qué forma nos están no dando la oportunidad, de la forma que está escrita en la Constitución, de crecer y poder fortalecer situaciones bastante claras. Licenciado, ¿se debería esperar estos foros de la provincia o incluso abrirlos más al debate, o considerar, por ejemplo, posturas incluso como el CACIF, la Universidad de San Carlos, que han manifestado no solo dudas, sino que incluso rechazo antes de aprobarse las reformas? Un tema que llama la atención es, en dos proyectos de reformas constitucionales previos a la presentada por el señor presidente, el mecanismo de consulta fue audiencias públicas. Digamos, ese mecanismo se aplica a la propuesta de proreforma y a la propuesta presentada por las universidades de San Carlos, con mucho tiempo, URL, en donde se escucharon más de 80, digamos, posiciones. Muchos meses. Con muchos meses programado, en donde las organizaciones presentan por escrito sus planteamientos, en donde la misma Comisión de Puntos Constitucionales los recibe, los analiza y los incorpora en un informe que, dicho sea de paso, nunca han llegado al Pleno. Nos parece curioso cómo ahora se cambia, buscando darle mucho mayor agilidad a conocer la propuesta de reforma constitucional y a llevarlo al Pleno nuevamente para ya su discusión final. Parece que es importante tal vez un poco ser más cautos en el procedimiento, abrir nuevamente a un debate más amplio. Los foros han cumplido sobre todo para identificar que hay oposición a la propuesta, y eso obligaría en alguna medida a abrirlos a un debate más pausado, más consciente, y que permitiera hacer planteamientos de más fondo, digamos, porque el formato de foros no permite la expresión de organizaciones. Han sido más bien ponentes que han hecho referencia y análisis a lo que se está discutiendo, invitados, etcétera, pero no necesariamente que la sociedad civil organizada, la sociedad civil especializada en la materia pueda en alguna medida hacer sus planteamientos. Es fundamental para una reforma tan esperada, digamos, que viene retrasándose desde el 99, abrir ese espacio, hacer una metodología seria, una metodología formal que permita escuchar a todas las partes. Otro tema importante acá en materia de reforma constitucional es el hecho de incorporar algunos debates que no están y que no aparecen. Por ejemplo, se ha hecho la referencia a la reelección. Uno de los temas fundamentales que generó conflictividad postelectoral en las últimas elecciones fue el tema de reelecciones reiteradas en el poder local. Sin embargo, ese tema, aunque se ha manifestado y se ha planteado desde la sociedad civil, no aparece, por ejemplo, en el debate y no está incorporado en este proceso de reformas. Sí, a propósito de la reelección, incluso se sugirió y trascendió en el ambiente que el espíritu con el que nacía precisamente era este paquete de reformas que se fue ampliando y después reduciendo, era por un lado para permitirle al presidente Otto Pérez la reelección, que después como que se diluyó, que no se puede descartar porque lo pueden introducir por una enmienda, ¿no? ¿Qué hay de esto todavía, diputado? No, yo creo que hay que ser, nosotros en ese sentido el Partido Patriota ha sido bastante serio, y el mensaje que nosotros desde el momento que se tomaron el tema de reformas constitucionales es que no va a existir ningún tipo de reelección por parte de los presidentes. Eso fue un mensaje claro que se dio en su momento. Nosotros no estamos preparados en este momento, creemos nosotros, y fue una de las condiciones que como partido se platicó cuando se habló para poder tocar el tema de
una reelección. Tampoco eliminar el impedimento que tendría en este momento la vicepresidenta para postularse en estas elecciones. Sí, nosotros estamos bastante claros. Yo creo que el Partido Patriota, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, pues están haciendo su trabajo, y pues nosotros hemos ya soportado el tema de imposiciones. Creo yo de que serán otros quienes gobiernen dentro de 4 años. Hay un punto en el tema de las reformas, más allá, digamos, de los foros, más allá de las consultas de la sociedad civil, y es que incluso la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en rechazo a muchas de estas reformas, sobre todo por esa separación entre tareas administrativas y propiamente las tareas de la aplicación de justicia. Aún así, insisten, digamos, en seguir impulsando estas reformas pese al rechazo de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay que ser bastante, hay que separar el rechazo de la Corte Suprema de Justicia en función de 2 situaciones. No están de acuerdo, digamos, no es que sea un rechazo total a toda la reforma, no están de acuerdo en la independencia de la tarea administrativa. Ahora sí están totalmente de acuerdo que los periodos de los jueces, y creo yo que todos los relatores que han venido en el tema de justicia han recomendado que el periodo judicial se extienda de 5 a 10 años a la integración de cómo van a estar la Corte. Entonces, no es que el situado constitucional. Entonces, creo yo de que sí hay varias cosas en las cuales sí están de acuerdo. En este caso, discierne, y nosotros, pues, lógicamente, respetamos ese sentir de que en esta parte no está de acuerdo. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Mejores jueces dedicados al 100%, dedicados a hacer justicia. Como en su momento pensaron de que cuando estaba el organismo legislativo manejando tareas administrativas y que mejor se dedicara a legislar. Entonces creo yo de que no en todos los puntos hay un rechazo total, y precisamente para eso está el Parlamento, para que parlemos y nos pongamos de acuerdo en su momento si es el momento propicio o no propicio para que sea dentro se hagan las reformas constitucionales. Para nosotros creemos que es el momento adecuado e histórico de poderlo hacer. Brevemente, licenciado Castillo, porque ya nos tenemos que ir, ya nos pasamos del tiempo. Retomando las palabras del diputado Fernández, ¿es el momento de las reformas o se debe esperar? Las universidades de ACIES coincidieron el año pasado que era el momento de hacer reformas exclusivamente en materia de seguridad y justicia. Lograr esas reformas pueden modernizar el organismo judicial y garantizar una aplicación de justicia pronta y cumplida. Me parece que lo que plantea el señor diputado se puede subsanar a partir de cómo se va a preguntar a los ciudadanos en el momento de la consulta popular. O un sí o un no a todo, o un sí o un no por ejes de los cuales se han venido discutiendo y que integran la actual propuesta, señor presidente. Y que pareciera que algunos, ya cerrando, de los temas de los sectores incluso se plantea incluso la Corte, las universidades, el CACIF, que le dan prioridad a las reformas de las leyes, ¿no? Leyes antes que la reforma constitucional, pero bueno, el tiempo nos ha consumido, gracias por su participación, y estamos aquí finalizando este diálogo libre sobre las reformas constitucionales y la recién aprobada ley contra la corrupción. Buena tarde. Muchas gracias.